En el pasado vídeo vimos cómo pasar un número binario a formato BCD y en este vídeo vamos a ver cómo decodificar ese número binario para poder visualizarlo mediante displays de 7 segmentos. Como ya sabréis por el anterior vídeo, BCD significa decimal codificado en binario. La razón por la que se usa la codificación es para convertir la información en una forma aceptable para su transmisión. Por lo tanto, una vez cumplida esta función, la información se debe decodificar, es decir, invertir el proceso para interpretar la información transmitida. Por lo tanto, usaremos la decodificación para interpretar los números BCD, en este caso para visualizarlos en displays de 7 segmentos. Para ello necesitaremos un sistema capaz de decodificar el formato BCD y que esos números en binario que tenemos agrupados en 4 bits se interpreten individualmente en cada display. Y a lo mejor os preguntáis, ¿por qué 4 bits y no más o menos? Pues esto se debe a que el número máximo que se puede mostrar por cada display es el 9, ya que el 10 ya necesitaríamos dos displays de 7 segmentos para mostrar primero el 1 y luego el 0. Entonces, teniendo en cuenta que el 9 en binario es 1001 y que eso suponen 4 bits, las agrupaciones en BCD deben ser hechas por 4 bits. Vamos a ver cómo se deberían visualizar los números en los displays según se vayan decodificando. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. También debo decir que hay varias maneras de mostrar algunos números por display, tal como el 6, el 7 o el 9. Así que depende del gusto del usuario o del fabricante, se mostrarán de una u otra manera. El objetivo de la codificación y la decodificación ya se entiende. Pero claro, ¿cómo se diseña? Hay varias maneras de realizar la decodificación. Ahora mismo se me ocurren dos de ellas. Primero, mediante microcontroladores o segundo, mediante puertas lógicas. De hecho, teniendo en cuenta que uno al diseñar un proyecto no solo se centra en la parte de codificación, sino de todo el conjunto, creo que los microcontroladores serían una gran opción. Pero centrándonos solo en la parte de decodificación y teniendo en cuenta que lo que necesitamos es un circuito combinacional. Espera, ¿sabes lo que es un circuito combinacional? Un circuito combinacional es aquel circuito cuya salida depende en todo momento de los valores binarios que adopten las variables de entrada. Acordémonos que en la entrada tenemos un número decimal, pero codificado en binario. ¿Y cómo se diseña un circuito combinacional? Pues hay varios pasos. El primer paso es crear la tabla de verdad. Esto se daba hasta en filosofía, así que lo debéis saber. Por una cosa útil que se daba en filosofía. En la tabla de verdad que hagamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si vamos a usar lógica positiva o lógica negativa. En mi caso, como tengo displays de cátodo común y por ser la lógica positiva más intuitiva, usaremos este tipo de lógica. En la tabla de verdad de un decodificador incluiremos primero los bits de entrada y los bits de salida. En nuestro caso tendremos 4 bits de entrada y 7 bits de salida. Espero que se entiendan estos números. Tenemos 7 bits de salida porque tenemos 7 LEDs por cada display, por eso se llaman displays de 7 segmentos. Y los 4 bits de entrada, bueno, eso ya lo he dicho al principio de vídeo, si te lo has perdido, retrocede y lo verás. La tabla de verdad es una representación sistemática de todas las combinaciones posibles de valores para un conjunto dado de variables booleanas. Por lo tanto, para cada variable hay una combinación distinta para encender los LEDs correspondientes del display y que se muestre el número decimal que deseamos, entre el 0 y el 9. Una vez obtenida la tabla de verdad, lo que se debería hacer ahora es simplificar la función lógica obtenida mediante dos posibles métodos: el método de Karnaugh y el método de Cohen-Macclosky, y posteriormente implementar la función lógica simplificada mediante puertas lógicas. Sin embargo, ya hay fabricantes que pensaron todo esto y construyeron circuitos integrados comerciales preparados para la función de decodificación. Aquí es donde entra en juego circuitos lógicos comerciales como el 74LS48. El 74LS48 es un circuito integrado que ya lleva un conjunto de puertas lógicas en su interior, dispuestas y conectadas de una manera que ya permite la función de decodificación. Esto es algo que nos ahorra mucho tiempo a los ingenieros electrónicos o a cualquier diseñador que quiera implementar la función de decodificación en cualquier placa o cualquier diseño. El integrado 74LS48 tiene 16 pines, los 4 de entrada, los 7 de salida, los dos típicos de masa y alimentación y 3 más que explicaré a continuación: el lamp test input, el ripple blanking input y el blanking input o ripple blanking output. Al activar el lamp test input, es decir, conectarlo a masa, ya que este pin usa lógica negativa, se forzará un flanco positivo a todas las salidas del decodificador que estén conectadas a los LEDs del display de 7 segmentos.
Esto lo que hará es que se activen, se enciendan todos los LEDs del display y nos permitirá averiguar si hay algún LED que está estropeado. Es decir, lo estamos forzando a que se encienda y no se enciende. Entonces ya sabríamos los diseñadores dónde está el problema. Sin embargo, este pin usualmente, para el correcto funcionamiento del display, ya que no queremos que esté siempre encendido, se conectará a alimentación. Por otro lado, tenemos los pines RBI y RBO y forman un conjunto para que en lugar de los displays mostrar números con un 0, se apaguen directamente. Esto es muy útil para los momentos en los que tenemos números con ceros a la izquierda, ya que, como sabéis, los ceros a la izquierda no valen. Entonces, para eso podremos activar o desactivar el RBI. El RBI a 0 permitirá que en el momento en el que el display tenga que mostrar un 0, se apague. Pero claro, el RBI no puede apagar displays que tengan ceros a la derecha porque esos ceros sí que son importantes. Entonces, para ello está el pin RBO, que permitirá que el RBI del siguiente display se apague o no según los números que hay en todo el conjunto. En resumen, en este vídeo hemos visto cómo convertir números en formato BCD a números decimales para poder visualizarlos en displays de 7 segmentos. Y hemos presentado el decodificador 74LS48 como una solución rápida y eficiente para realizar esta decodificación. Y ahora voy a explicar cómo he hecho esta PCB que está usando también los decodificadores 74LS48, dos decodificadores y dos displays de 7 segmentos para mostrar números entre el 0 y el 99. Aquí tenemos la cara frontal de la PCB que he diseñado. Por un lado tenemos los componentes estrella, que son los decodificadores 74LS48. Por el otro lado tenemos los displays de 7 segmentos, este que se me quemó un poco a la hora de soldar, pero que funciona perfectamente. Tenemos los típicos pines de alimentación y de masa. Y por último tenemos los pines que conectan los bits digitales que estos decodificadores se encargarán de decodificar para mostrar estos números digitales en displays de 7 segmentos. Como detalle, pues tenemos aquí el logo del canal de YouTube. Tenemos todo bien numerado según sea simulado para tener claro dónde conectar cada componente. Y como de detalle también me gustaría decir que aquí intenté poner resistencias porque al principio, al diseñar la PCB, pensaba que hacían falta para limitar la corriente que pasaba a los displays. Sin embargo, posteriormente me di cuenta que simplemente con la limitación de corriente que ya viene integrada en estos decodificadores ya era suficiente. Así que como veremos ahora, lo único que hice fue cortocircuitar estas resistencias con cables y así funciona perfectamente. Y en esta parte tenemos la cara trasera de la PCB que he diseñado. Evidentemente, como veréis, no existe tanta complejidad en esta cara respecto a la cara frontal, ya que esta cara en principio estaba pensada simplemente para soldar los componentes, los decodificadores y los displays de 7 segmentos. Aquí vemos cómo están soldados los conectores y la novedad está en estas resistencias que están cortocircuitando la parte en la que deberían ir las resistencias. Pero como ya he dicho antes, al final me di cuenta de que no hacían falta, ya que ya existía un limitador de corriente integrado en los decodificadores. Quizá veis que están un poco los cables puestos de mala manera, pero hay que tener en cuenta que esto simplemente es un prototipo y que me ha asegurado de que funcione perfectamente. Por último, te recomiendo comentar, darle like y suscribirte y ver mi último vídeo sobre el algoritmo Double Double.